Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy vamos a explorar una de las cuestiones más enigmáticas y debatidas de las Escrituras, una que ha cautivado a estudiosos, teólogos y creyentes por generaciones. ¿Es Caín, el primer hijo nacido de Adán y Eva, realmente hijo de la serpiente antigua? Esta interrogante, que se basa en textos bíblicos y diversas interpretaciones históricas, ha desafiado a pensadores a lo largo de los siglos, generando tanto fascinación como controversia. En este video nos adentraremos en los pasajes clave de la Biblia, examinaremos las interpretaciones a lo largo de la historia y analizaremos las complejas doctrinas sobre la serpiente y su relación con Caín. A medida que avanzamos, también descubriremos lecciones profundas que surgen de la vida de Caín, lecciones que nos enseñan sobre los peligros del pecado, la magnitud de la justicia divina y la gran misericordia de Dios, así como nuestra imperiosa necesidad de redención a través de Jesucristo. Pero aquí viene la clave. Lo que vamos a revelar hoy podría cambiar por completo tu percepción sobre esta historia milenaria. Así que, quédate con nosotros hasta el final, ya que no querrás perderte este recorrido profundo por la Biblia y la teología. Si ya estás preparado para conocer la respuesta, no olvides darle un me gusta a este video, ya que así sabremos que estás disfrutando el contenido. Suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas nuestras próximas revelaciones. Y por supuesto, comparte este video con tus amigos y familiares para que también puedan descubrir esta fascinante verdad. Nos encantaría conocer tu opinión, así que deja un comentario más abajo. ¿Qué piensas sobre el origen misterioso de Caín? Juntos vamos a desvelar la verdad oculta en estas escrituras. Comencemos con el pasaje clave que describe el nacimiento de Caín. En Génesis 4:1 leemos que Adán conoció a su esposa Eva, y ella concibió y dio a luz a Caín, exclamando: «He adquirido un hombre con la ayuda del Señor». A simple vista, este versículo parece ofrecer una narración sencilla. Adán y Eva, luego de ser expulsados del jardín del Edén, empiezan a cumplir el mandato divino de ser fructíferos y multiplicarse, como se les ordenó en Génesis 1:28. Eva, al dar a luz a Caín, expresa su gratitud por la intervención de Dios en el proceso de la creación de la vida. Sus palabras, con la ayuda del Señor, muestran que ella percibe a Caín como una bendición, como el cumplimiento de la promesa de vida que Dios les había dado, a pesar de la caída del ser humano en el pecado. No obstante, este versículo, que podría parecer simple a primera vista, ha sido objeto de estudios teológicos profundos y diversas interpretaciones a lo largo de los siglos. Mientras que la comprensión tradicional sostiene que Caín fue el hijo biológico de Adán y Eva, algunos cuestionan si existe algo más en esta historia. Para entender la controversia, es esencial que analicemos dos elementos cruciales: el papel de la serpiente en Génesis capítulo 3 y las implicaciones de la caída de la humanidad. En Génesis 3, somos introducidos a la serpiente, una criatura que se describe como astuta y engañosa. El diálogo que mantiene la serpiente con Eva es el desencadenante del primer acto de desobediencia humana, al cuestionar el mandato de Dios y llevar a Eva a comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, lo que provoca la caída del hombre en el pecado. Pero, ¿qué papel juega esta serpiente en la historia de Caín? ¿Puede ser que haya más de lo que tradicionalmente entendemos sobre este relato? La pregunta que debemos hacernos ¿es posible que la serpiente no solo haya influido en el pecado de Adán y Eva, sino que también haya tenido una conexión más directa con el nacimiento de Caín? Esto es algo que muchos estudiosos han considerado a lo largo de los años, y la respuesta a esta interrogante
podría cambiar profundamente nuestra comprensión de las primeras narrativas bíblicas. Este acto de rebelión en el jardín del Edén no solo introdujo el pecado en el mundo, sino que también trajo consigo la muerte y la separación de Dios, alterando de manera irreversible el curso de la historia humana. Después de la caída, Dios pronuncia una serie de juicios, comenzando con la serpiente. En Génesis 3:13-15 se encuentran las palabras divinas que marcan un punto clave en esta narrativa. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de ella. Ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Este versículo introduce el concepto de dos semillas, la semilla de la mujer y la semilla de la serpiente. Para la mayoría de los cristianos, este pasaje se interpreta de manera simbólica, representando el conflicto eterno entre el bien y el mal. La semilla de la mujer es vista como una referencia a Cristo y a sus seguidores, mientras que la semilla de la serpiente simboliza la influencia de Satanás sobre aquellos que se apartan de Dios. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Sin embargo, existe una interpretación más controvertida, aunque menos común, que sugiere que la serpiente no solo tuvo un impacto espiritual o mental sobre Eva, sino que podría haber tenido descendencia física a través de ella, lo que llevaría a la concepción de Caín. Este punto de vista da origen a la doctrina de la semilla de la serpiente. Los defensores de esta teoría argumentan que la tentación de la serpiente fue mucho más que un simple engaño verbal. Sostienen que implicó un acto físico o espiritual que corrompió la línea de la humanidad. A este acto se le atribuye una influencia oscura y maligna, la cual se manifiesta más tarde en Caín, quien asesina a su hermano Abel. Según los proponentes de esta interpretación, el comportamiento maligno de Caín es la prueba de una naturaleza corrupta que fue transmitida a través de la serpiente. La doctrina de la semilla de la serpiente es, sin duda, una teoría polémica. Propone que Caín, el primer hijo nacido de Eva, no fue realmente hijo biológico de Adán, sino que fue concebido a través de una relación con la serpiente en el Edén, identificada por muchos con Satanás. Esta visión reinterpreta los eventos de los capítulos 3 y 4 de Génesis, sugiriendo que la decepción que sufrió Eva de la serpiente no solo consistió en palabras persuasivas, sino que implicó una intervención más directa que llevó a la concepción de Caín. Aunque esta interpretación no es aceptada por la mayoría, sus defensores presentan varios argumentos que consideran que dan respaldo a esta teoría. Uno de los principales puntos de apoyo de esta teoría es el versículo 1 de Génesis 4, que dice que Adán conoció a su esposa Eva. Los proponentes de la doctrina de la semilla de la serpiente sugieren que esta expresión no necesariamente implica una relación sexual entre Adán y Eva. En lugar de eso, argumentan que la palabra conocer podría tener un significado simbólico más amplio o incluso referirse a una relación más profunda y compleja que no implica necesariamente paternidad biológica.
Esta interpretación plantea que Eva pudo haber concebido a Caín no por medio de Adán, sino a través de su interacción con la serpiente, lo que implicaría un acto que escapa a la comprensión tradicional. Sin embargo, este argumento requiere una interpretación que va más allá del texto explícito, leyendo entre líneas y sugiriendo significados que no están directamente respaldados por el contexto o el lenguaje utilizado. Las interpretaciones más convencionales, por otro lado, sostienen que la palabra hebrea yada, traducida como conoció, hace referencia a un acto íntimo y marital entre Adán y Eva, lo que confirma la paternidad biológica de Caín por parte de Adán. A pesar de esto, la teoría de la semilla de la serpiente sigue siendo una de las interpretaciones alternativas más intrigantes y desafiantes de la narrativa bíblica. Número 2. El comportamiento de Caín sugiere una naturaleza malévola. En Génesis 4:8, Caín comete el primer acto de violencia humana registrado en la Biblia al asesinar a su hermano Abel. Este acto de celos, rebelión y desobediencia ha sido interpretado por los defensores de la doctrina de la semilla de la serpiente como un reflejo de una naturaleza intrínsecamente maligna que podría estar relacionada con su conexión con la serpiente. Según esta teoría, la violencia de Caín no es un comportamiento aislado, sino el resultado de una predisposición heredada, vinculada directamente con la figura de Satanás. Los seguidores de esta interpretación argumentan que la actitud de Caín hacia Dios, expresada en Génesis 4:7, es crucial para entender su naturaleza. En este versículo Dios le advierte a Caín: si bien haces lo bueno, ¿no serás aceptado? Pero si no haces lo bueno, el pecado está a la puerta. Su deseo es para ti, pero tú debes dominarlo. Los proponentes de la semilla de la serpiente interpretan esta declaración como una manifestación de la lucha interna de Caín, sugiriendo que su rechazo hacia la advertencia divina y su incapacidad para dominar el pecado demuestran su alineación con el espíritu rebelde de la serpiente. Este comportamiento se percibe como más coherente con una descendencia de Satanás que con la línea de Adán. La naturaleza violenta de Caín, sumada a su rechazo de Dios y su falta de arrepentimiento, se considera una prueba de que su maldad no es simplemente el resultado de la caída humana, sino de una corrupción más profunda y originaria, directamente conectada con la serpiente. Número 3. Juan 8:44 como evidencia adicional. Los defensores de la doctrina de la semilla de la serpiente también citan las palabras de Jesús en Juan 8:44, donde Él les dice a los fariseos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. En este versículo, Jesús describe al diablo como un asesino y el padre de aquellos que rechazan la verdad. Los defensores de la teoría vinculan esta descripción de Satanás con Caín, quien mató a Abel, y argumentan que estas palabras de Jesús implican una conexión literal entre Satanás y Caín, haciendo de Caín el primer descendiente directo de la serpiente. Sin embargo, la mayoría de los teólogos interpretan este pasaje de manera espiritual, no biológica. En este contexto, Jesús está reprendiendo a los fariseos por su hipocresía y su rebelión, comparándolos con el diablo debido a sus acciones que reflejan su naturaleza. La frase «Padre el diablo» es entendida como una referencia a la relación espiritual de los fariseos con Satanás, no a una conexión física o biológica. A pesar de esta interpretación mayoritaria, la doctrina de la semilla de la serpiente sigue siendo una teoría especulativa que no es aceptada por la mayoría de los cristianos. Esto se debe a que la Biblia ofrece evidencia que parece contradecir directamente
esta interpretación, la Escritura contradice la doctrina de la semilla de la serpiente. Aunque esta teoría sugiere que Caín fue el descendiente biológico de la serpiente y Eva, la Biblia deja claro en varios pasajes que Caín fue el hijo de Adán y Eva. Sus acciones, según la enseñanza tradicional, fueron el resultado de la naturaleza humana caída, no de una línea alternativa de descendencia. Analicemos algunos puntos clave que refuerzan esta visión. Primera, la genealogía clara. En Génesis 5:3 leemos que cuando Adán vivió 130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y lo llamó Set. Aunque este versículo se refiere específicamente a Set, establece un precedente para comprender la genealogía bíblica, que indica que Adán engendró a sus hijos a su propia semejanza, lo que también aplica a Caín y Abel. La Escritura no menciona ninguna línea de descendencia alternativa para Caín. De hecho, en Génesis 4 se afirma explícitamente que Adán y Eva fueron los padres de Caín y Abel. Las genealogías bíblicas no hacen distinción entre Caín y Set, como si provinieran de líneas diferentes, lo que refuerza la comprensión tradicional de que Caín fue hijo biológico de Adán. Segundo, el reconocimiento de Dios hacia Eva. En Génesis 4:1, Eva expresa su alegría y gratitud al decir: «He adquirido un hombre con la ayuda del Señor». Esta declaración de Eva refleja el reconocimiento de que Caín fue un don de Dios, un hijo concebido como parte del plan divino, a pesar de la caída en el pecado. La ausencia de cualquier referencia a una posible descendencia distinta para Caín refuerza la idea de que, según las Escrituras, él era el hijo biológico de Adán y Eva. Además, las genealogías bíblicas constantemente remontan a toda la humanidad a Adán, como se ve en Hechos 17:26, que dice: «De un solo hombre hizo toda la raza humana para que habitaran sobre toda la faz de la tierra». La ausencia de una línea separada para Caín en estos pasajes confirma que, según la Escritura, Caín era parte de la descendencia de Adán y Eva. «He obtenido a un hombre con la ayuda del Señor». Esta declaración de Eva posee un significado teológico profundo. Eva, al dar a luz a Caín, reconoce de manera explícita la intervención de Dios en su concepción y en el proceso de la vida. Este reconocimiento es fundamental, pues muestra su comprensión de Dios como el autor y sustentador de la vida. Si Caín fuera realmente descendiente de la serpiente, sería altamente improbable que Eva atribuyera su nacimiento a la ayuda de Dios, como lo hace en este pasaje. Las palabras de Eva no solo reflejan su fe, sino que también subrayan la idea de que la vida, a pesar de la caída, continúa siendo un regalo divino. Este entendimiento de Eva está en total armonía con la enseñanza bíblica más amplia que señala a Dios como la fuente de la vida. En el Salmo 127:3 leemos: «He aquí, los hijos son una herencia del Señor, los frutos del vientre son recompensa». La declaración de Eva sobre el nacimiento de Caín resuena con esta verdad universal. La vida es un don de Dios, una bendición que Él da a la humanidad. Incluso en medio de la caída, Eva ve a Caín no solo como su hijo, sino como un cumplimiento de la promesa divina, un recordatorio de que la vida seguirá adelante a pesar de las consecuencias del pecado original. Número 3. La naturaleza del pecado es universal. La doctrina de la semilla de la serpiente sostiene que la conducta pecaminosa de Caín es el resultado de su supuesta descendencia de la serpiente. Sin embargo, la Biblia enseña de manera clara que el pecado es una condición universal heredada de Adán, no una característica exclusiva de Caín o de cualquier otro individuo en particular. En Romanos 5:12, el apóstol Pablo establece: «Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, y por el pecado
la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Este versículo aclara que el pecado y sus consecuencias, la muerte y la separación de Dios, son inherentes a toda la humanidad debido a la desobediencia de Adán. Por lo tanto, las acciones de Caín no se deben a una línea distinta de la serpiente, sino que reflejan la naturaleza caída de todos los seres humanos, una naturaleza que se transmite de Adán a sus descendientes. Además, en Génesis 4.7, cuando Dios habla directamente con Caín, se le ofrece una oportunidad para arrepentirse. Si haces lo bueno, ¿no serás aceptado? Y si no haces lo bueno, el pecado está a la puerta, su deseo es para ti, pero tú debes dominarlo. Este versículo enfatiza la responsabilidad personal que cada individuo tiene sobre sus decisiones y su comportamiento. Dios le recuerda a Caín que el pecado está siempre presente, pero que es su responsabilidad resistirlo. Este mensaje refuerza la idea de que las acciones de Caín fueron el resultado de sus propias elecciones, no de una predisposición heredada de la serpiente. El hecho de que Dios le ofrezca a Caín la posibilidad de dominar el pecado demuestra que, como todos los humanos, él tenía la capacidad de tomar decisiones correctas, pero eligió el mal camino. La advertencia de Dios subraya la capacidad de la humanidad para elegir entre el bien y el mal, lo que refuerza la doctrina de la responsabilidad personal por el pecado. Número 4. Consistencia con la doctrina del pecado original. La enseñanza de que toda la humanidad desciende de Adán es fundamental para la doctrina del pecado original, que sostiene que todos los seres humanos nacen con una naturaleza caída debido al pecado de Adán. En primera epístola a los Corintios 15:22, Pablo explica: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Este versículo conecta directamente la desobediencia de Adán con la muerte espiritual que afecta a toda la humanidad y contrasta esta situación con la vida eterna que se ofrece a través de Jesucristo. Según la doctrina del pecado original, todos los seres humanos comparten la misma condición de pecado debido a su descendencia de Adán, y no hay una línea de descendencia alternativa que explique el pecado de Caín. La Biblia no respalda la idea de que Caín fuera un ser diferente en naturaleza o que su maldad proviniera de un linaje distinto al de Adán. En cambio, todos los hombres, sin excepción, nacen con la tendencia al pecado debido a la caída de nuestros primeros padres, y la redención solo es posible a través de Cristo. Si Caín no descendiera de Adán, esto contradice la doctrina fundamental del pecado original y la necesidad de la obra redentora de Cristo. El mensaje coherente a lo largo de toda la Biblia es que todos los seres humanos heredan una naturaleza caída de Adán y, por lo tanto, necesitan la salvación a través de Jesucristo. Las acciones de Caín no son un indicio de una línea genética distinta o separada, sino una manifestación de la naturaleza humana caída que todos compartimos. Su pecado refleja esta naturaleza común, no un origen biológico diferente. Número 5. La naturaleza espiritual de la semilla de la serpiente. La idea de la semilla de la serpiente, en Génesis 3:15, se interpreta habitualmente como una metáfora espiritual y no como una línea biológica literal. La enemistad entre la semilla de la mujer y la semilla de la serpiente representa la lucha espiritual entre las fuerzas del bien y del mal que ha perdurado desde el principio del tiempo. Esta interpretación se ve respaldada por pasajes como Efesios 6:12, que describe la guerra espiritual en términos claros, porque no luchamos contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
Este conflicto espiritual, que comienza en el Edén, se refleja en la relación entre Caín y la serpiente, pero es de naturaleza espiritual, no física. La rebelión de Caín contra Dios es vista como un reflejo de la rebelión inicial de la serpiente en el Edén. Sin embargo, esta rebelión no implica una descendencia biológica directa de Satanás, sino una alineación con su espíritu rebelde. La Biblia ofrece un testimonio claro y consistente de que Caín fue hijo de Adán y Eva, como se detalla en las genealogías y en los pasajes que hablan sobre el papel de Dios en la creación de la vida. El hecho de que la Escritura no haga mención de una línea alterna para Caín refuerza la interpretación tradicional de su paternidad. La doctrina de la semilla de la serpiente, aunque intrigante para algunos, no encuentra un respaldo bíblico claro y entra en conflicto con principios teológicos fundamentales. En lugar de especular sobre posibles linajes alternativos, la Escritura nos invita a enfocarnos en las lecciones espirituales que podemos aprender de la historia de Caín. Esta historia nos enseña sobre el poder destructivo del pecado, la importancia de la responsabilidad personal ante Dios y la necesidad de la redención a través de Jesucristo. Como nos recuerda Romanos 5:19, porque como por la desobediencia de un solo hombre, muchos fueron hechos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, muchos serán hechos justos. Esta verdad resalta que la historia de Caín no trata sobre una línea separada, sino sobre la humanidad en su conjunto que necesita la gracia de Dios. La idea de la semilla de la serpiente ganó cierta popularidad en las tradiciones gnósticas y esotéricas. Algunos textos gnósticos interpretan a la serpiente no como un enemigo, sino como una figura de sabiduría que ofreció conocimiento a Eva, lo que llevaría a la concepción de Caín. No obstante, estas ideas entran en conflicto directo con la narrativa bíblica, que describe a la serpiente como el padre de la mentira y el gran engañador de la humanidad. La historia de la Iglesia también demuestra que los antiguos cristianos, como Ireneo y Agustín, rechazaron de manera firme cualquier noción de una semilla literal de la serpiente. Ambos afirmaron que toda la humanidad, incluidos Caín y Abel, desciende directamente de Adán y Eva, tal como lo respalda la Escritura, que en Hechos 17:26 nos dice: «De un solo hombre hizo Dios toda nación de los hombres para que habitaran sobre toda la faz de la tierra». En lugar de centrarnos en los posibles orígenes biológicos de Caín, la Biblia pone énfasis en su legado espiritual. En el 1 Juan 3:12 se nos advierte: «No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano». ¿Y por qué lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Este versículo resalta que la enemistad entre Caín y Abel no se debe a una diferencia de linaje, sino a la lucha entre el bien y el mal que caracteriza a la humanidad caída. Caín, al igual que todos los seres humanos, tuvo la libertad de elegir el bien o el mal, pero eligió el camino de la maldad. Este versículo no sugiere que Caín fuera físicamente el hijo de Satanás, sino que más bien sus acciones reflejan la misma naturaleza rebelde y destructiva que caracteriza a Satanás. Esta interpretación se alinea con el tema central de la Biblia sobre la libertad humana y la responsabilidad personal. La historia de Caín no solo nos habla de un acto de violencia, sino que también nos ofrece lecciones espirituales fundamentales que aún resuenan en la vida cristiana hoy. En primer lugar, Caín nos enseña sobre el peligro de los celos y el pecado. Como Dios le dijo a Caín en Génesis 4:7, «Si haces lo bueno, no serás aceptado. Y si no haces lo bueno, el pecado está a la puerta, su deseo es para ti, pero tú debes gobernarlo».
Este pasaje subraya cómo los sentimientos negativos, como los celos y la envidia, pueden abrir la puerta al pecado si no los controlamos. La advertencia divina a Caín es también un recordatorio para nosotros de que el pecado siempre acecha, esperando una oportunidad para entrar en nuestra vida. Si no somos vigilantes, nuestras emociones y deseos pueden arrastrarnos a la rebelión contra Dios. En segundo lugar, la historia de Caín resalta la justicia y la misericordia de Dios. A pesar del grave pecado de Caín, Dios le ofrece una protección especial para evitar que sea asesinado, mostrando así su misericordia. En Génesis 4:15, después de que Caín matara a Abel, Dios le dice: «No será así, cualquiera que mate a Caín 7 veces será vengado». Dios, en su justicia, le permitió a Caín vivir, pero al mismo tiempo le puso una marca para evitar que otros lo mataran. Esta acción divina demuestra que, aunque el pecado tiene consecuencias, la misericordia de Dios está siempre presente, ofreciendo protección y la oportunidad de arrepentimiento. En tercer lugar, la historia de Caín nos recuerda la necesidad de la redención. El relato de Caín es una clara ilustración de la condición humana caída. Todos necesitamos un Salvador. Esta necesidad de salvación se cumple en Jesucristo, quien mediante su sacrificio nos reconcilia con Dios y vence el poder del pecado. Caín, al igual que todos los seres humanos, estaba atrapado en la maldad de su naturaleza caída, y sin Cristo no hay esperanza de verdadera redención. La historia de Caín nos señala la importancia de reconocer nuestra propia necesidad de salvación y de buscar la gracia transformadora de Dios. En conclusión, fue Caín el hijo de la serpiente antigua. Aunque la Biblia no respalda esta teoría, sí revela una profunda verdad espiritual. Todos enfrentamos la misma batalla interna entre el pecado y la justicia. La historia de Caín es un recordatorio poderoso de los efectos destructivos del pecado, pero también de la esperanza que tenemos en la gracia redentora de Dios. Caín, con su rebelión, simboliza la lucha humana contra la tentación y el mal, pero también señala la necesidad de un cambio radical que solo la gracia de Dios puede traer. Busquemos caminar por los caminos de la justicia, eligiendo seguir la palabra de Dios y vivir conforme a su voluntad. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de elegir entre el bien y el mal, y con la ayuda divina podemos vivir una vida de obediencia y reconciliación con Dios. Nos encantaría saber tu opinión, así que deja un comentario abajo. ¿Crees que hay algo más en la historia de Caín que aún no hemos descubierto? La figura de Caín en la Biblia ha sido objeto de una amplia reflexión teológica a lo largo de los siglos. Aunque su historia es breve, tiene implicaciones profundas sobre la naturaleza humana y las relaciones con Dios. En muchas interpretaciones, Caín representa el conflicto interno de todo ser humano entre la obediencia y la rebelión, una lucha que sigue siendo relevante en la actualidad. Este relato muestra cómo el pecado, que comienza como una semilla pequeña, puede crecer hasta convertirse en algo destructivo si no se controla. En el contexto bíblico, el pecado no es solo un acto aislado, sino un estado que se transmite de generación en generación. El pecado de Caín refleja esta transmisión de la caída de Adán y Eva. A lo largo de la Escritura, se señala que el pecado se origina en el corazón humano y que sus consecuencias se extienden más allá de la acción individual, afectando a toda la humanidad. Es por eso que las historias como la de Caín son esenciales para comprender la universalidad del pecado y la necesidad de una restauración divina. La relación de Caín con Abel también ofrece una lección valiosa sobre la dinámica entre el bien y el mal. El hecho de que Caín, envidioso de la aceptación de la ofrenda de Abel, comete un crimen tan grave, pone de relieve el peligro de la comparación y la competencia insana.
La Biblia enseña que, en lugar de mirar a los demás con celos, debemos aprender a valorar nuestras propias vidas y ofrecer lo mejor a Dios sin esperar la aprobación de los demás. Además de la lucha interna que Caín enfrenta, la historia también pone de manifiesto la importancia de la intervención divina. Cuando Caín comete su pecado, Dios no lo abandona. En lugar de castigos inmediatos, Dios le ofrece la oportunidad de arrepentirse y dominar el pecado, lo que subraya un principio clave del cristianismo: la paciencia y la misericordia de Dios. Esta disposición divina para perdonar, incluso ante el peor de los pecados, es un tema recurrente en las Escrituras. Aunque la Biblia no hace mención de una descendencia de la serpiente, el pasaje de Génesis 3:15 es fundamental para comprender el conflicto entre las fuerzas del bien y del mal. El enfrentamiento entre la semilla de la mujer y la semilla de la serpiente no se refiere a un linaje biológico, sino a una lucha espiritual que se extiende a través de toda la historia humana. Este enfrentamiento culmina en la obra redentora de Cristo, quien, mediante su sacrificio, vence el mal y ofrece salvación a la humanidad. Es importante señalar que la tradición cristiana siempre ha interpretado la historia de Caín y Abel como una lección sobre la correcta actitud hacia Dios. En este sentido, la ofrenda de Abel es vista como un símbolo de la verdadera adoración, que debe ser ofrecida con un corazón puro y sincero. Por otro lado, la ofrenda de Caín refleja una actitud superficial, una tentativa de agradar a Dios sin el compromiso adecuado. Este contraste resalta la necesidad de una verdadera transformación interior en nuestra relación con Dios. En el contexto de la enseñanza moral, Caín representa a aquellos que se niegan a asumir la responsabilidad por sus actos. Después de matar a su hermano, Caín responde a Dios con evasivas, preguntando: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Génesis 4:9. Esta actitud de no arrepentimiento es un tema recurrente en la Biblia, que invita a los seres humanos a ser responsables de sus decisiones y reconocer las consecuencias de sus acciones. La noción de redención en el cristianismo es clave para entender la historia de Caín. Aunque su pecado fue grave, el acto de redención a través de Jesucristo implica que incluso los más grandes pecadores pueden ser perdonados si se arrepienten sinceramente. El perdón que Dios ofrece a Caín al poner una marca sobre él para protegerlo de ser asesinado es un símbolo de la misericordia divina que va más allá de la justicia retributiva. A lo largo de la historia, algunos movimientos filosóficos y religiosos han buscado reinterpretar las figuras bíblicas como Caín de manera más simbólica, viéndolas como manifestaciones de las luchas humanas internas más que eventos históricos concretos. Estos enfoques tienden a centrarse en los aspectos psicológicos y espirituales de la narrativa, buscando enseñanzas que trascienden la literalidad del texto y aplican a las luchas cotidianas de las personas. En última instancia, la historia de Caín y Abel refleja el dilema humano universal. ¿Elegimos vivir conforme a los principios de Dios, buscando la reconciliación y la paz, o seguimos nuestro propio camino de egoísmo, celos y violencia? La respuesta, según las Escrituras, no está en la genealogía o en la biología de los personajes, sino en las decisiones que tomamos en nuestras vidas diarias. La historia nos llama a la reflexión y a la acción, a elegir el camino de la justicia, la misericordia y la verdad. Imagine si se revelara que la entidad del Edén, frecuentemente descrita como una serpiente, en realidad no se asemeja a una cobra tradicional, y que nuestra comprensión sobre el relato de Adán y Eva merece ser ampliamente cuestionada. Prepárese, pues los detalles son más cautivadores de lo que se podría prever. El relato de Adán y Eva en el jardín del Edén
figura entre los episodios más célebres de la Biblia. En el corazón de esta trama se encuentra una serpiente astuta que induce a Eva a consumir el fruto prohibido, precipitando la decadencia de la humanidad. El jardín del Edén, un lugar de pura inocencia y belleza, fue el escenario de un encuentro que cambiaría el curso de la humanidad. Según el libro de Génesis, la serpiente, descrita como el animal más astuto de todos los creados por Dios, se acercó a Eva con una propuesta tentadora. Este relato, ubicado en Génesis 3:1, nos presenta a la serpiente iniciando el diálogo que marcaría el inicio de una nueva realidad para el ser humano. En este escenario, la palabra hebrea Nahash se traduce comúnmente como serpiente, pero sus raíces lingüísticas sugieren también el que trae el conocimiento. La interacción entre Eva y esta criatura plantea un dilema moral que resuena a través de los siglos: la elección entre la obediencia absoluta y la seducción del conocimiento prohibido. Mientras Eva escucha, la serpiente articula una de las primeras preguntas teológicas registradas: ¿con qué Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín? Génesis 3:1. Este cuestionamiento no solo desafía la prohibición divina, sino que también introduce la duda, un elemento esencial para el ejercicio del libre albedrío. El resultado de este encuentro es bien conocido, pero lo que sigue explorando este texto es la naturaleza misma de la serpiente. ¿Era simplemente un animal o algo más? Este primer acercamiento sugiere que hay profundidades ocultas en esta historia que merecen una exploración más detallada, llevando al lector a cuestionar lo que cree saber sobre este episodio bíblico. La etimología de Nahash ofrece varias interpretaciones que pueden ampliar nuestra comprensión de la serpiente del Edén. Más allá de su identidad como simple animal, Nahash implica una conexión con la sabiduría y el conocimiento oculto. En culturas antiguas, las serpientes eran a menudo símbolos de renovación y transformación debido a su habilidad para mudar la piel, lo que sugiere un paralelo intrigante con el conocimiento que promete la serpiente a Eva. En la mitología del cercano Oriente, figuras similares a la serpiente de Génesis son veneradas como portadoras de sabiduría y guardianas de secretos. Esta visión contrasta con la interpretación más común, que la asocia únicamente con el mal y la tentación. Al examinar estos mitos, podemos ver cómo la figura de Nahash podría representar no solo la caída, sino también una figura compleja y ambivalente dentro del contexto bíblico. El debate sobre la naturaleza de la serpiente también se refleja en las discusiones académicas. Algunos estudiosos proponen que la serpiente podría ser una representación de fuerzas más antiguas y poderosas, posiblemente incluso divinas, que desafiaron el orden establecido en el jardín. Este enfoque nos permite ver la historia de Adán y Eva no solo como un simple relato de transgresión, sino como un drama complejo que involucra temas de autoridad, rebelión y el deseo inherente de los humanos por alcanzar un mayor conocimiento. Este análisis nos lleva a reconsiderar la identidad y el papel de la serpiente, sugiriendo que su papel en la historia podría ser más significativo de lo que tradicionalmente se ha interpretado. En muchas tradiciones, la figura del adversario es a menudo la que trae el cambio y la iluminación. La serpiente de Génesis puede verse desde esta perspectiva como un catalizador necesario para el desarrollo humano. Al ofrecer el fruto del conocimiento, la serpiente no solo incita a Eva a desobedecer, sino que también la invita a experimentar un despertar que es fundamental para la evolución de la conciencia humana. Esta dualidad se refleja en la forma en que diferentes culturas y textos interpretan la figura de la serpiente. Por ejemplo, en Génesis 3:5, la serpiente promete que seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal.
una declaración que puede interpretarse tanto como una tentación hacia el pecado como una invitación hacia un mayor entendimiento y autonomía. La ambigüedad de la serpiente como símbolo también se manifiesta en su representación en otras tradiciones literarias y filosóficas. Desde Prometeo hasta la figura de Lucifer en la literatura cristiana, estos portadores de luz desafían el status quo y a su vez provocan un cambio significativo que, aunque doloroso, es esencial para el progreso. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Al reconsiderar la serpiente bajo esta luz, podemos verla no como un mero villano, sino como un personaje complejo cuya influencia es crucial para entender no solo el origen del mal, sino también el inicio de la sabiduría humana. Este replanteamiento de la serpiente como un agente de iluminación nos lleva a un análisis más profundo de su papel en el Génesis y sus implicaciones para nuestra comprensión del texto. El estudio de la serpiente en contextos culturales más amplios revela su importancia no solo como un agente de caos o tentación, sino también como un símbolo de sabiduría y protección. En muchas culturas antiguas, las serpientes ocupan un lugar prominente en la mitología y la religión, asociadas a menudo con la medicina, la magia y el poder regenerativo. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. Por ejemplo, en la mitología egipcia, la serpiente es un guardián del conocimiento y de los misterios esotéricos, un rol que parece en resonancia con la historia de Génesis. Al explorar estas conexiones, podemos comenzar a ver la serpiente no solo como una figura negativa, sino como parte de un simbolismo mucho más rico y variado que atraviesa diferentes épocas y culturas. El simbolismo de la serpiente, como portadora de sabiduría, se encuentra en la literatura alquímica y esotérica, donde las serpientes simbolizan la dualidad y la unión de opuestos, un concepto esencial para la transformación espiritual y física. Este contexto cultural ampliado nos ayuda a comprender la profundidad y la complejidad de la serpiente como símbolo, sugiriendo que su papel en el Génesis podría ser interpretado de múltiples maneras, dependiendo de las lentes culturales e históricas a través de las cuales se le vea. A medida que avanzamos en nuestro entendimiento del texto bíblico, es crucial reevaluar las interpretaciones que hemos heredado. La serpiente del Génesis, a menudo vilipendiada como la encarnación del mal, puede ofrecernos lecciones valiosas sobre la naturaleza del conocimiento, el poder y la moralidad. Este análisis nos invita a considerar la posibilidad de que la serpiente represente algo más que la tentación y el pecado.
En su lugar, podría ser vista como un agente de cambio, cuya presencia desafía a Adán y Eva y a nosotros mismos a explorar los límites del conocimiento y la autoridad. Las implicaciones de reinterpretar a la serpiente son vastas y afectan cómo nos vemos a nosotros mismos y nuestra relación con lo divino. Es posible que, en su más profunda esencia, la serpiente fuera un maestro cuya lección era aprender a manejar la sabiduría y el poder con responsabilidad. Con estas preguntas, dejamos al lector en un punto de reflexión, sin ofrecer respuestas definitivas, pero sí invitando a una exploración más profunda de esta figura enigmática. Así, esta reinterpretación no solo enriquece nuestra comprensión del texto bíblico, sino que también nos desafía a considerar las dimensiones éticas y espirituales de nuestras propias búsquedas de conocimiento. En muchas tradiciones filosóficas y teológicas, la serpiente es vista no como un ser literal, sino como una metáfora de las luchas internas y las tentaciones que enfrenta todo ser humano. Este enfoque nos permite interpretar la historia del Génesis no solo en términos de un evento histórico, sino como un relato simbólico que refleja dilemas universales. El concepto de la serpiente como símbolo de la sabiduría y el mal, simultáneamente, es un tema recurrente en muchas culturas, lo que sugiere una lectura más profunda del texto. Por ejemplo, en el contexto del Génesis, la serpiente puede representar el conocimiento prohibido que, aunque peligroso, es también esencial para el crecimiento y la madurez espiritual. Esta dualidad se encuentra en el corazón de muchas enseñanzas espirituales, donde el conocimiento es visto tanto como una bendición como una carga. La historia de Adán y Eva puede entonces ser vista como una alegoría sobre los riesgos y recompensas de desafiar las limitaciones y buscar un entendimiento más allá de lo que es inmediatamente accesible. El papel de la serpiente en este contexto no es solo el de tentador, sino también el de un agente que introduce el cambio necesario para que ocurra la evolución. Esta interpretación ofrece una visión más matizada de la serpiente, invitando a los lectores a reflexionar sobre el valor del conocimiento y la importancia de tomar decisiones conscientes. La decisión de Eva de tomar la fruta prohibida es uno de los momentos más cruciales del libro del Génesis. Este acto no solo desencadena la caída de la humanidad, sino que también marca el inicio de la conciencia humana y la capacidad de discernir entre el bien y el mal. El texto bíblico en Génesis 3:6 describe cómo Eva, influenciada por la serpiente, ve que el árbol era deseable para alcanzar la sabiduría. Este versículo subraya la tentación no solo de desobedecer, sino de alcanzar una comprensión más profunda de uno mismo y del mundo. La acción de Eva puede interpretarse como un paso hacia la independencia y la autodeterminación, aspectos esenciales de la experiencia humana. A través de este acto, Eva, y por extensión la humanidad, entran en un estado de conocimiento que, aunque doloroso y lleno de desafíos, es también increíblemente enriquecedor. Este momento puede ser visto no solo como un acto de transgresión, sino como un acto de coraje que permite a la humanidad comenzar su viaje hacia la comprensión moral y ética, un tema que resonará en toda la narrativa bíblica y en las interpretaciones teológicas posteriores. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. La historia de la serpiente y la fruta prohibida culmina con una serie de castigos impuestos por Dios,
que afectan no solo a Adán y Eva, sino también a la serpiente. En Génesis 3:13, Dios maldice a la serpiente a arrastrarse sobre su vientre y comer polvo todos los días de su vida, un castigo que simboliza la degradación y la humillación. Sin embargo, este castigo también puede ser interpretado simbólicamente. El hecho de que la serpiente sea condenada a arrastrarse puede reflejar la transformación de la serpiente en un símbolo eterno del mal y la tentación en la tradición judeocristiana. La maldición impuesta a la serpiente lleva a reflexionar sobre las consecuencias de nuestras acciones y las repercusiones de desafiar la autoridad. Este episodio subraya la idea de que cada elección tiene un costo y que incluso los actos de liberación y búsqueda de conocimiento pueden llevar a resultados difíciles y dolorosos. Estas consecuencias nos invitan a ponderar la complejidad de la libertad y la responsabilidad, temas que se entrelazan a lo largo de la Biblia y que siguen siendo relevantes para los lectores contemporáneos al evaluar el impacto de sus propias decisiones en sus vidas y en las de los demás. A lo largo de los siglos, la imagen de la serpiente ha evolucionado en la cultura popular y religiosa, adquiriendo múltiples capas de significado. En la literatura, el arte y el cine, la serpiente ha sido retratada de muchas maneras, desde una criatura malévola hasta un símbolo de sabiduría y renacimiento. Esta diversidad en la representación refleja la complejidad de la serpiente como figura literaria y teológica. Por ejemplo, en muchas tradiciones indígenas y en culturas orientales, la serpiente es venerada como un símbolo de vida, curación y renacimiento, lo que contrasta fuertemente con su papel en el Génesis. Explorar estas representaciones nos permite ver cómo los símbolos pueden ser reinterpretados y adaptados según diferentes contextos culturales y espirituales. La serpiente, lejos de ser un símbolo estático, es un testimonio de la capacidad humana para encontrar significado y moralidad en una variedad de formas. En nuestra exploración de la figura de la serpiente en el Génesis, hemos visto cómo este personaje puede ser interpretado de muchas maneras, desde un literal antagonista hasta un simbólico portador de cambio. Esta dualidad refleja la complejidad de la búsqueda humana de conocimiento y la manera en que enfrentamos las tentaciones y decisiones en nuestras vidas. La serpiente, en su rol como el desencadenante de la caída de la humanidad, también puede ser vista como el catalizador para el despertar humano hacia el autoconocimiento y la autodeterminación. Esta interpretación nos desafía a reconsiderar el concepto de caída no como una tragedia, sino como un paso necesario en el desarrollo espiritual y moral del ser humano. Al enfrentarnos a nuestras propias serpientes, desafíos éticos, morales y espirituales, somos invitados a reflexionar sobre el papel que juega el conocimiento en nuestras vidas. ¿Es el conocimiento una fuente de poder y libertad? ¿O es un camino hacia la desobediencia y el pecado? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero son esenciales para entender nuestra propia naturaleza y la de la realidad que nos rodea. Mientras reflexionamos sobre la serpiente del Génesis, consideramos su papel en nuestra cultura y espiritualidad contemporáneas. ¿Cómo influyen nuestras interpretaciones de tales símbolos en la forma en que vivimos y tomamos decisiones hoy en día? Este cuestionamiento no busca cerrar el debate, sino abrirlo, invitando a los lectores a explorar más profundamente las historias que forman parte de nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. Con estas reflexiones, cerramos la segunda parte del análisis sobre la serpiente del Génesis. Si hay algún otro aspecto que desees explorar o modificar, estaré listo para ajustar o continuar según tus indicaciones. A lo largo de la historia y en diversas culturas, la serpiente ha sido un símbolo rico y polifacético.
En muchas tradiciones, este animal no solo representa el mal o la tentación, sino que también es visto como un guardián del conocimiento y la sabiduría. Este paradigma se observa claramente en la mitología hindú, donde la serpiente Nagini es venerada como un ser espiritual y poderoso, asociado con la creación y la inmortalidad. En contraste con la narrativa del Génesis, donde la serpiente es un personaje malicioso, en muchas culturas asiáticas y africanas, las serpientes son símbolos de protección y poder. Por ejemplo, en la cultura de Benín, la serpiente Python es adorada como un ser sagrado que trae lluvia y fertilidad a la tierra. Estas interpretaciones diversas nos recuerdan que la simbología de la serpiente es más amplia y variada de lo que a menudo consideramos en el contexto occidental. Estudiar estos diferentes significados puede proporcionar una visión más completa y matizada de este enigmático animal. Estas diferencias culturales subrayan la importancia de considerar múltiples perspectivas al interpretar símbolos antiguos y nos invitan a cuestionar nuestras propias preconcepciones sobre los símbolos religiosos y su significado. En muchas culturas, la serpiente es un símbolo de eternidad y renovación continua. Este concepto se ve en la capacidad de la serpiente de mudar su piel, lo que se ha interpretado como un signo de renacimiento y transformación. En el contexto espiritual, este aspecto puede verse reflejado en la narrativa bíblica, donde la serpiente inicia el proceso que lleva a la humanidad hacia un estado de conocimiento y conciencia aumentados. En la alquimia y la tradición hermética, la serpiente que se muerde la cola, conocida como Ouroboros, simboliza la naturaleza cíclica del universo y el proceso eterno de destrucción y recreación. Este símbolo resuena con la idea de que el conocimiento y la sabiduría son procesos perpetuos de aprender y desaprender, de construir nuevas realidades sobre las ruinas de las antiguas. Este enfoque nos permite ver la historia de la serpiente no como un final, sino como un comienzo, un necesario despertar a las realidades más complejas de la existencia. Nos invita a considerar cómo nuestras propias transformaciones personales son parte de un ciclo más grande de vida, muerte y renacimiento. La capacidad de la serpiente para renacer de su antigua piel es un poderoso recordatorio de nuestra propia capacidad para renovarnos y encontrar nuevos caminos de entendimiento y crecimiento espiritual. La figura de la serpiente en el Génesis también plantea preguntas teológicas significativas sobre la naturaleza del mal y el papel de Dios en el sufrimiento humano. Si la serpiente fue creada por Dios, ¿cuál es el propósito de su tentación? Esta pregunta ha desafiado a teólogos y creyentes por milenios y sigue siendo un punto de debate en muchas discusiones sobre teodicea. Algunos interpretan la presencia de la serpiente como una prueba de fe, una oportunidad para que Adán y Eva elijan libremente seguir a Dios en lugar de sucumbir a la tentación. Otros ven en este acto una manifestación del libre albedrío, esencial para la experiencia humana completa y auténtica. Estas interpretaciones abren el diálogo sobre la libertad, la predestinación y la responsabilidad personal en el marco de la fe y la moralidad. La historia de la serpiente nos desafía a explorar estos conceptos en profundidad, ofreciendo un espacio para discutir y reflexionar sobre las complejidades de nuestras creencias y valores. El estudio de estas preguntas no solo enriquece nuestra comprensión de la serpiente, sino que también profundiza nuestra apreciación de los misterios de la fe y la condición humana. A lo largo de los siglos, la serpiente ha inspirado a artistas, escritores y cineastas, sirviendo como un poderoso símbolo en numerosas obras de arte y literatura. Desde su representación como una criatura astuta en El paraíso perdido de Milton,
hasta su papel como símbolo de sabiduría en varias novelas y películas contemporáneas. La serpiente ha capturado la imaginación de creadores en diversas épocas. En el arte, las representaciones de la serpiente varían desde las esculturas ornamentadas de las culturas antiguas hasta las modernas interpretaciones abstractas en pinturas y esculturas. Estas obras a menudo exploran temas de tentación, conocimiento prohibido y la dualidad moral de sus acciones. Estos ejemplos artísticos demuestran cómo la imagen de la serpiente se ha transformado y adaptado a lo largo del tiempo, reflejando los cambiantes valores y preguntas filosóficas de la sociedad. El análisis de estas representaciones puede ofrecer nuevas perspectivas sobre cómo interpretamos y reimaginamos a la serpiente en nuestra propia cultura contemporánea. En muchas prácticas espirituales, la serpiente es considerada un ser de gran poder y significado. En el Kundalini Yoga, por ejemplo, la serpiente simboliza la energía vital que reside en la base de la columna vertebral y que, cuando se despierta, lleva al individuo hacia el despertar espiritual y la iluminación. Esta visión de la serpiente como una fuerza de vida y transformación espiritual ofrece un contraste interesante con su papel en el Génesis. Nos recuerda que los símbolos pueden tener múltiples interpretaciones y que cada tradición espiritual tiene su propia manera de entender y valorar estos símbolos universales. Explorar estas diversas interpretaciones no solo nos enriquece culturalmente, sino que también nos permite ver la interconexión entre diferentes sistemas de creencias y prácticas espirituales. Nos ayuda a comprender cómo diferentes culturas y religiones ven el camino hacia la sabiduría y la iluminación. Al finalizar esta exploración sobre la serpiente del Génesis y su amplio espectro de significados en diversas culturas y épocas, nos queda claro que este símbolo ofrece mucho más que una simple lección sobre el bien y el mal. La serpiente, como figura literaria y espiritual, invita a una reflexión profunda sobre nuestros propios procesos de conocimiento, ética y transformación personal. Este análisis no busca proporcionar respuestas definitivas, sino abrir caminos hacia una comprensión más rica y matizada de uno de los símbolos más intrigantes y polivalentes de nuestra historia. Nos desafía a cuestionar y reevaluar nuestras propias creencias y a buscar un entendimiento más profundo de los textos que forman parte de nuestro patrimonio espiritual y cultural. Con estos pensamientos, cerramos nuestra discusión, dejando al lector con la invitación a continuar explorando, cuestionando y aprendiendo de la rica tapestry de símbolos y historias que nos rodean. Esto completa la tercera y última parte de nuestra serie sobre la serpiente del Génesis. Si hay algo más que desees explorar o cualquier otra dirección en la que te gustaría que profundizáramos, estaré encantado de seguir proporcionando contenido y análisis. ¿Te has preguntado alguna vez por qué la serpiente juega un papel tan central en el jardín del Edén según las Santas Escrituras? Una teoría intrigante sugiere que la serpiente no es simplemente una figura maligna, sino un agente de transformación y conocimiento. Esta perspectiva nos invita a reconsiderar la narrativa tradicional y explorar nuevas interpretaciones del simbolismo de la serpiente. La dualidad de su representación suscita cuestionamientos sobre su verdadero papel en la narrativa bíblica. ¿Sería la serpiente solo un agente del mal o algo más profundo? Esta cuestión fundamental nos lleva a explorar la historia con una nueva perspectiva, considerando el contexto cultural y simbólico en el que la serpiente está inserida. Además de la connotación negativa atribuida por la tradición judeo-cristiana, la serpiente también puede ser vista bajo una luz diferente, donde sus acciones tienen implicaciones más amplias en el desarrollo de la conciencia humana. Este video explorará varias interpretaciones fascinantes sobre la serpiente, yendo más allá de las visiones tradicionales.
nos enfocaremos menos en la naturaleza de la serpiente y más en su acción para tentar a Eva. Veremos la serpiente como un agente de tentación sin necesariamente poseer una perspectiva maléfica, abriendo un abanico de interpretaciones que trascienden la visión convencional. El acto de tentar a Eva no es solo un gesto de engaño, sino también un catalizador para el despertar del conocimiento y la autoconciencia. Este aspecto transforma a la serpiente en un símbolo de transformación y evolución, sugiriendo que su presencia en el Edén es más compleja de lo que aparenta. Pero antes de comenzar este estudio, comparte este video con alguien que amas, ya sea a través de WhatsApp, Facebook o incluso Telegram. Nuestra mayor misión como creyentes es difundir las palabras sagradas, y si buscas acercarte a Dios y te gusta este tipo de estudio, comenta abajo: "Te amo, Jesús". Solo entonces sabré que realmente quieres contenido nuevo. Pero volvamos al tema de nuestro video de hoy. La serpiente ocupa un lugar prominente en las Santas Escrituras, especialmente en el libro del Génesis. Desde su introducción como un ser astuto, su papel en la historia de la caída del hombre es fundamental para comprender la narrativa bíblica. Al persuadir a Eva para que coma del fruto prohibido, la serpiente desencadena una serie de eventos que llevan a la expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén. Génesis 3:6. Este acto de desobediencia provoca una transformación en su relación con Dios y en su propia percepción del mundo. La serpiente es vista en el Nuevo Testamento como una representación de Satanás, Apocalipsis 12:9, lo que refuerza su papel como adversario en la narrativa bíblica. Sin embargo, su función en Génesis sugiere una complejidad que va más allá de una simple personificación del mal. Al considerar esta complejidad, se revela una dimensión simbólica que trasciende la mera tentación, invitando a reflexionar sobre las implicaciones más profundas de sus acciones. El simbolismo de la serpiente en las Santas Escrituras es multifacético y complejo. En muchas culturas antiguas, la serpiente es vista como un símbolo de transformación, conocimiento y renovación, y estos aspectos también están presentes en su papel en el jardín del Edén. La promesa de la serpiente a Eva de que seréis como Dios, conociendo el bien y el mal, al comer del fruto del árbol del conocimiento, Génesis 3:5, sugiere que la serpiente actúa como un catalizador para el despertar del conocimiento y la autoconciencia. Este acto de comer del fruto resulta en una nueva comprensión de su propia existencia. Tras comer del fruto, Adán y Eva se dan cuenta de su desnudez y sienten vergüenza, lo que indica un cambio significativo en su percepción y en su estado de inocencia. Génesis 3:7. Este evento señala el inicio de una lucha interna entre sus deseos y su nueva conciencia moral. La tentación de Eva por la serpiente es uno de los momentos más cruciales en la narrativa del Jardín del Edén. Tradicionalmente vista como el origen del pecado y la caída del hombre, esta historia también puede ser examinada desde una perspectiva que enfoca en el conocimiento y la curiosidad humana. Eva, al ser tentada por la serpiente, enfrenta la promesa de que al comer del fruto se abrirán vuestros ojos. Génesis 3:5. Este acto de desobediencia no solo desafía un mandato divino, sino que también representa un deseo innato de buscar conocimiento y entender el mundo que la rodea. La serpiente desempeña un papel clave al incitar a Eva a cuestionar y explorar, desafiando la obediencia ciega y promoviendo un sentido de curiosidad. Este evento pone en marcha una serie de cambios que transforman la experiencia humana y su relación con lo divino. Estos cambios y su impacto continúan siendo un tema de discusión, reflejando las diversas interpretaciones del papel de la serpiente como tentadora.
La visión tradicional de la serpiente como la tentadora en el jardín del Edén está profundamente arraigada en la teología judeo-cristiana. Sin embargo, su papel puede ser explorado desde múltiples ángulos que revelan una variedad de significados e interpretaciones. La serpiente incita a Eva a comer del fruto prohibido, introduciendo la promesa de una comprensión más profunda del bien y del mal. Génesis 3:6. Este acto de tentación puede ser visto como un estímulo para la exploración y el conocimiento, elementos esenciales para el desarrollo humano. Además, la serpiente refleja las propias debilidades y deseos internos de los seres humanos, mostrando la vulnerabilidad ante la tentación y la lucha continua entre los deseos materiales y las aspiraciones espirituales. Esta dualidad es un aspecto central de la condición humana, tal como se presenta en la narrativa del Edén. La identificación de la serpiente con Satanás en las escrituras cristianas añade una capa adicional de significado a su papel en el jardín del Edén. En Apocalipsis 12:9, la serpiente antigua es descrita como el diablo o Satanás, quien engaña al mundo entero. Esta conexión subraya la idea de la serpiente como el adversario definitivo de Dios y de la humanidad. Esta relación entre la serpiente y Satanás implica que la tentación en el Edén no fue solo un acto de desobediencia, sino parte de un conflicto cósmico más amplio entre el bien y el mal. La serpiente, al representar a Satanás, no solo incita a Eva a desobedecer, sino que también introduce la maldad en el mundo. Sin embargo, esta interpretación no es universalmente aceptada y ha sido objeto de debate entre teólogos y estudiosos de la Biblia. La ambigüedad del texto original de Génesis deja espacio para múltiples interpretaciones sobre la verdadera naturaleza de la serpiente y su relación con Satanás. El árbol del conocimiento del bien y del mal ocupa un lugar central en la narrativa del jardín del Edén, y la serpiente es la que incita a Eva a comer de su fruto. Según Génesis 2:17, Dios advierte a Adán que no coma del árbol, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Sin embargo, la serpiente desafía esta advertencia, prometiendo sabiduría en lugar de muerte. Al comer del fruto, Eva y Adán ganan conocimiento, pero también pierden su inocencia, como se menciona en Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Este evento marca un punto de inflexión en la narrativa, donde la adquisición de conocimiento trae tanto beneficios como consecuencias negativas. La relación entre la serpiente y el árbol del conocimiento es compleja y simbólica, sugiriendo que la búsqueda de conocimiento puede llevar a la iluminación, pero también a la pérdida de la inocencia. Este dualismo ha sido interpretado de diversas maneras a lo largo de la historia, influyendo en cómo entendemos la naturaleza del conocimiento y su impacto en la humanidad. La interacción entre la serpiente y el árbol del conocimiento plantea preguntas sobre el propósito y las consecuencias del conocimiento en la vida humana. El acto de comer del fruto prohibido tiene profundas implicaciones para Adán y Eva, así como para toda la humanidad. En Génesis 3:16-19, Dios pronuncia maldiciones sobre ellos como consecuencia de su desobediencia. Eva enfrenta dolor en el parto y sumisión a su marido, mientras que Adán debe trabajar arduamente para obtener sustento de una tierra maldita. Estas consecuencias no solo alteran la vida de Adán y Eva, sino que también establecen un precedente para la experiencia humana. La expulsión del jardín del Edén simboliza la separación de la humanidad de la perfecta comunión con Dios y la entrada en un mundo de sufrimiento y trabajo. Además, la conciencia del bien y del mal, adquirida al comer del fruto, cambia la percepción de Adán y Eva sobre sí mismos y su entorno. La vergüenza por su desnudez y la necesidad de cubrirse
reflejan una nueva comprensión de la vulnerabilidad y la moralidad. En muchas culturas antiguas, la serpiente es vista no solo como un símbolo de engaño, sino también de sabiduría. En la mitología egipcia, la serpiente Uraeus es un emblema de realeza y protección. En la tradición hindú, las nagas son seres serpentinos asociados con el conocimiento y la fertilidad. En el contexto bíblico, la serpiente en el jardín del Edén encarna esta dualidad. Por un lado, su acto de engañar a Eva la posiciona como un agente del mal. Por otro lado, la promesa de conocimiento y la subsecuente adquisición de conciencia moral sugieren un papel más complejo como portadora de sabiduría. Esta ambigüedad en el simbolismo de la serpiente ha llevado a diversas interpretaciones sobre su verdadero papel y significado. ¿Es la serpiente simplemente una figura maligna o representa algo más profundo sobre la naturaleza del conocimiento y la tentación? Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Explorar el simbolismo de la serpiente como fuente de sabiduría y engaño abre una ventana a cómo diferentes culturas y tradiciones han percibido el equilibrio entre el bien y el mal. La serpiente ha dejado una marca indeleble en la mitología y la religión de diversas culturas alrededor del mundo. Desde la antigua Mesopotamia hasta las civilizaciones precolombinas de América, la figura de la serpiente aparece en roles variados y significativos. En la mitología griega, la serpiente aparece en el mito de Asclepio, el dios de la medicina, cuyo símbolo es una vara entrelazada con una serpiente. En la tradición nórdica, Jormungandr, la serpiente de Midgard, es una criatura gigantesca que rodea el mundo y está destinada a enfrentar a Thor durante el Ragnarok. Estas representaciones reflejan la dualidad de la serpiente como símbolo de renovación y destrucción. En la Biblia, esta dualidad se manifiesta en su papel en el jardín del Edén, donde actúa como tentadora, pero también como catalizadora del conocimiento y la autoconciencia. La influencia de la serpiente en mitologías y religiones sugiere una comprensión universal de su poder simbólico, que trasciende culturas y épocas, ofreciendo múltiples interpretaciones sobre su papel en la narrativa humana. La historia de la caída del hombre está intrínsecamente ligada a la figura de la serpiente en el jardín del Edén. Su interacción con Eva y la subsecuente desobediencia a Dios son eventos que definen esta narrativa. La serpiente, al engañar a Eva, no solo provoca su caída, sino también la de Adán, iniciando una cadena de eventos que transforman la existencia humana. La caída, como se describe en Génesis 3, 14, 19, introduce el sufrimiento y el trabajo arduo como parte integral de la vida humana. La maldición de Dios sobre la serpiente, haciéndola arrastrarse sobre su vientre y comer polvo, simboliza su degradación y derrota. Este evento marca una separación definitiva entre la humanidad y el paraíso. Después de la caída, Dios impone una maldición a la serpiente, que según Génesis 3, 14, 15, incluye arrastrarse sobre su vientre y ser enemigo de la descendencia de la mujer.
Esta maldición simboliza la degradación de la serpiente y su separación del resto de la creación. La enemistad entre la serpiente y la descendencia de la mujer es una profecía que ha sido interpretada de varias maneras a lo largo de la historia. Algunos ven en esta maldición un anuncio de la continua lucha entre el bien y el mal, representada por la serpiente y la humanidad. La maldición de la serpiente también refleja la justicia divina, donde cada acción tiene sus consecuencias. La serpiente, como instigadora de la caída, enfrenta un destino de humillación y antagonismo eterno. La promesa de redención aparece en medio de las maldiciones pronunciadas por Dios tras la caída. En Génesis 3:15 se menciona que la descendencia de la mujer herirá la cabeza de la serpiente, mientras que la serpiente herirá el talón de la descendencia. Esta profecía ha sido interpretada como una promesa de la futura victoria del bien sobre el mal. Esta promesa sugiere que, a pesar de la caída, hay esperanza de redención y restauración. La serpiente, símbolo del engaño y la tentación, será eventualmente derrotada. Este mensaje de esperanza resuena a lo largo de las Escrituras, ofreciendo una perspectiva de redención a la humanidad caída. La interacción entre la serpiente y la promesa de redención destaca la continua lucha entre el bien y el mal y la eventual restauración del orden divino. A lo largo de la historia, la figura de la serpiente en el jardín del Edén ha sido objeto de numerosas interpretaciones teológicas. Diferentes tradiciones y teólogos han ofrecido perspectivas variadas sobre su papel y significado. Algunos ven a la serpiente como una simple encarnación del mal, mientras que otros la consideran un agente de prueba para la humanidad. La interpretación de la serpiente como Satanás es una de las más prevalentes en el cristianismo, pero no es la única. En algunas interpretaciones judías, la serpiente es vista como un desafío necesario que permite a los humanos ejercer su libre albedrío y crecer espiritualmente. Estas diversas interpretaciones reflejan la riqueza y complejidad del simbolismo de la serpiente y cómo su papel en la caída ha sido entendido de maneras diferentes a lo largo de las eras. La figura de la serpiente, por tanto, sigue siendo un tema de reflexión y debate en la teología. Explorar estas interpretaciones teológicas ofrece una comprensión más profunda de cómo la serpiente ha sido percibida y su influencia en la doctrina religiosa. La serpiente, aunque a menudo recordada por su papel en la caída, también debe ser considerada en el contexto más amplio de la creación. En Génesis, antes de la caída, todos los seres vivían en armonía. La introducción de la serpiente como un ser astuto añade una dimensión de complejidad a esta armonía. La creación, según el relato bíblico, es un proceso de orden y belleza. La serpiente, al introducir el caos y la desobediencia, altera este orden, pero también pone en marcha el drama humano de la redención y la lucha moral. La serpiente, en este sentido, es una parte integral de la narrativa de la creación, no solo como un agente de caos, sino también como un elemento que impulsa la historia hacia adelante. Este contexto más amplio de la creación y el papel de la serpiente en ella subraya la interconexión de todos los elementos de la narrativa bíblica y cómo cada uno contribuye al entendimiento de la humanidad y su relación con lo divino. En la cultura hebrea antigua, la serpiente tenía múltiples connotaciones que iban más allá de la narrativa del Edén. En varios textos y artefactos arqueológicos, la serpiente aparece tanto como símbolo de vida y sanación, como de peligro y tentación. La vara de Moisés, que se convierte en serpiente y luego devora las serpientes de los magos egipcios, Éxodo 7, 10, 12, es un ejemplo de cómo la serpiente también puede simbolizar el poder divino y la autoridad.
Este evento destaca la ambivalencia del símbolo de la serpiente en la tradición hebrea. La imagen de la serpiente en la cultura hebrea refleja una dualidad que abarca tanto la vida como la muerte, la sanación y la enfermedad. Esta dualidad es esencial para entender su papel en la narrativa bíblica y su impacto en la cosmovisión hebrea. El concepto de tentación es central en la historia de la serpiente en el jardín del Edén. La serpiente no solo induce a Eva a comer del fruto prohibido, sino que también introduce la idea de desear lo que está prohibido. Esta dinámica de tentación y deseo es fundamental para comprender la narrativa bíblica. La tentación en la Biblia no se limita al relato del Edén. Es un tema recurrente que aparece en numerosas historias y enseñanzas. Desde el desierto, donde Jesús es tentado por Satanás, Mateo 4, 1-11, hasta las advertencias en las epístolas, la tentación es vista como una prueba del carácter y la fe. La serpiente en el Edén es el arquetipo de esta tentación, representando el desafío constante que enfrenta la humanidad entre seguir la voluntad de Dios o sucumbir a sus propios deseos. Este concepto ha sido una piedra angular en la ética y la moralidad bíblica. Explorar el concepto de tentación en el contexto de la serpiente nos lleva a reflexionar sobre cómo este tema ha moldeado la comprensión de la conducta humana y su relación con lo divino. En el jardín del Edén no solo estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal, sino también el árbol de la vida. Génesis 2:9. La presencia de ambos árboles introduce un contraste entre el conocimiento y la inmortalidad. La serpiente, al centrar la atención de Eva en el árbol del conocimiento, desvía su interés del árbol de la vida. Después de la caída, Dios expulsa a Adán y Eva del jardín para evitar que coman del árbol de la vida y vivan para siempre en su estado caído. Génesis 3:22-24. Esta acción subraya la separación entre la humanidad y la inmortalidad divina, una separación que la serpiente ayudó a instaurar. El árbol de la vida representa la conexión continua con Dios y la vida eterna, mientras que el árbol del conocimiento simboliza la autonomía y la autoconciencia. La serpiente, al influir en la elección de Eva, afecta el destino humano en relación con estos dos árboles. Este contraste entre los dos árboles y la elección influenciada por la serpiente abre una reflexión sobre las elecciones humanas y sus consecuencias en la narrativa bíblica. La figura de la serpiente también aparece en el Nuevo Testamento, a menudo en contextos que reflejan su simbolismo en el Antiguo Testamento. Jesús menciona a las serpientes en varias ocasiones, usando su imagen para enseñar y advertir. En Mateo 10:16, Jesús dice a sus discípulos: «Sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas», sugiriendo que la astucia de la serpiente puede ser una cualidad útil si se equilibra con la inocencia. Esta dualidad muestra cómo el simbolismo de la serpiente puede tener aspectos positivos en el contexto adecuado. Además, en Juan 3, 14, 15, Jesús compara su futura crucifixión con la serpiente de bronce que Moisés levantó en el desierto, la cual sanó a los israelitas que la miraban. Números 21, 8, 9. Esta comparación transforma un símbolo de juicio en uno de salvación. Estas referencias en el Nuevo Testamento muestran cómo la serpiente continúa siendo un símbolo poderoso y multifacético en la narrativa bíblica, ofreciendo nuevas dimensiones de interpretación. En el cristianismo, la redención es un tema central que está intrínsecamente ligado a la caída del hombre y, por ende, a la serpiente. La promesa de redención a través de Jesucristo se ve como una respuesta al pecado introducido por la serpiente en el Edén. La crucifixión y resurrección de Jesús se interpretan como la derrota definitiva del pecado y la muerte representados por la serpiente.
En este sentido, la serpiente y su obra de engaño son vistas como el catalizador para el plan de redención de Dios. La redención no solo restaura la relación entre la humanidad y Dios, sino que también ofrece una nueva perspectiva sobre el papel de la serpiente en la historia de la salvación. Esta dinámica de caída y redención es fundamental para la teología cristiana y ofrece una rica área de estudio sobre la interacción entre el bien y el mal. En la tradición judía, la serpiente en el jardín del Edén ha sido interpretada de diversas maneras a lo largo de los siglos. Los rabinos han debatido sobre su papel, su naturaleza y su significado. Algunas interpretaciones consideran a la serpiente como un agente de prueba, diseñado para evaluar la obediencia y la fe de Adán y Eva. En el Talmud y otros textos rabínicos, la serpiente es vista como una criatura astuta que simboliza la tentación y el engaño. Sin embargo, también hay enfoques que exploran su rol en la introducción del libre albedrío y la responsabilidad moral en la humanidad. La serpiente, en este sentido, no es simplemente un villano, sino un catalizador para el desarrollo espiritual y ético. La variedad de interpretaciones en la tradición judía refleja la profundidad del simbolismo de la serpiente y cómo su historia en el Edén ha sido utilizada para enseñar lecciones sobre la naturaleza humana y la relación con Dios. La literatura apócrifa y los textos pseudepigráficos ofrecen perspectivas adicionales sobre la figura de la serpiente en el jardín del Edén. Estos textos, aunque no forman parte del canon bíblico oficial, han influido en las interpretaciones religiosas y culturales de la historia del Edén. En algunos textos apócrifos, la serpiente es descrita con mayor detalle y su papel es expandido para incluir motivaciones y características adicionales. Por ejemplo, en el libro de Adán y Eva, se narra cómo Satanás en forma de serpiente planea la caída de Adán y Eva por envidia y deseo de poder. Estas narrativas adicionales proporcionan un contexto más amplio para la figura de la serpiente, ofreciendo explicaciones sobre su origen y su relación con otros seres celestiales. La literatura apócrifa, al explorar estas dimensiones, enriquece la comprensión de la serpiente y su impacto en la narrativa bíblica. En la iconografía cristiana, la serpiente ha sido representada de diversas maneras, reflejando su compleja simbolización en la narrativa bíblica. Desde las primeras representaciones artísticas hasta el arte renacentista, la figura de la serpiente aparece en escenas del jardín del Edén, a menudo entrelazada con el árbol del conocimiento del bien y del mal. Estas representaciones visuales no solo ilustran la historia bíblica, sino que también comunican mensajes teológicos y morales sobre la tentación, el pecado y la redención. En muchas obras, la serpiente es mostrada como una criatura astuta y peligrosa, reforzando su imagen como adversaria de la humanidad. La iconografía cristiana también ha utilizado la figura de la serpiente para simbolizar la derrota del mal. Imágenes de la Virgen María pisando una serpiente, por ejemplo, representan la victoria sobre el pecado original y la redención a través de Cristo. El estudio de la serpiente en el arte cristiano revela cómo las imágenes han sido utilizadas para transmitir enseñanzas religiosas y para reflexionar sobre el papel de la serpiente en la narrativa de la salvación. La figura de la serpiente ha trascendido las interpretaciones religiosas para encontrar su lugar en la filosofía y el pensamiento moderno. Filósofos y escritores han utilizado la imagen de la serpiente para explorar temas como la moralidad, la tentación y el conocimiento. Friedrich Nietzsche, por ejemplo, hace referencia a la serpiente en sus escritos para discutir la naturaleza del poder y el conocimiento. En su obra Así habló Zaratustra,
La serpiente aparece como símbolo de sabiduría y astucia, desafiando las concepciones tradicionales del bien y el mal. El psicoanálisis, especialmente en los trabajos de Carl Jung, también ha explorado el simbolismo de la serpiente. Jung veía la serpiente como un arquetipo del inconsciente, representando tanto los aspectos peligrosos como transformadores de la psique humana. La serpiente ha sido identificada como un poderoso arquetipo en el inconsciente colectivo, una idea popularizada por el psicólogo Carl Jung. En la teoría junguiana, los arquetipos son imágenes y símbolos universales que emergen del inconsciente colectivo, compartido por toda la humanidad. La serpiente, según Jung, representa la dualidad de la naturaleza humana, el potencial para la renovación y el conocimiento, así como para el peligro y el engaño. Este arquetipo aparece en sueños, mitos y religiones de todo el mundo, simbolizando la conexión profunda entre la psique humana y la naturaleza. La presencia de la serpiente en el inconsciente colectivo sugiere que su simbolismo resuena con experiencias humanas universales. Este arquetipo puede manifestarse en diversas formas, desde los sueños individuales hasta las mitologías culturales, reflejando los aspectos complejos de la condición humana. La serpiente aparece en numerosos mitos de la creación de diferentes culturas, reflejando su papel significativo en las narrativas sobre el origen del mundo y la humanidad. En la mitología mesopotámica, por ejemplo, la serpiente Tiamat representa el caos primordial derrotado por el dios Marduk para crear el mundo ordenado. En la mitología nórdica, la serpiente Jormungandr rodea el mundo y está destinada a enfrentarse a Thor durante el Ragnarok, simbolizando el ciclo de destrucción y renovación. Estas historias muestran cómo la serpiente es vista como un agente tanto de caos como de creación. La figura de la serpiente en los mitos de la creación resalta su dualidad como símbolo de poder destructivo y generador. Esta dualidad es también evidente en la narrativa bíblica del Edén, donde la serpiente introduce el pecado y la muerte, pero también la posibilidad de redención y conocimiento. En muchas culturas, la serpiente juega un papel central en los ritos de iniciación y ceremonias de transición. Estos ritos a menudo marcan el paso de una etapa de la vida a otra, como la adolescencia a la adultez, y la serpiente simboliza la renovación y la transformación. En las tradiciones indígenas de América del Norte, la serpiente es vista como un guía espiritual durante las ceremonias de iniciación, representando la sabiduría y la conexión con la tierra. Los iniciados pueden experimentar visiones de serpientes que les revelan conocimientos profundos sobre sí mismos y su lugar en el mundo. En el antiguo Egipto, la serpiente Uraeus era un símbolo de protección y poder que se usaba en los ritos de coronación para representar la divinidad del faraón. Esta asociación de la serpiente con la realeza y la divinidad resalta su importancia en los procesos de legitimación y autoridad. Los ritos de iniciación y la presencia de la serpiente en ellos subrayan su papel como símbolo de transformación personal y renovación espiritual, reflejando su significado profundo en las experiencias humanas de cambio y crecimiento. La serpiente ha tenido un papel destacado en la medicina y la alquimia a lo largo de la historia. El símbolo del caduceo, una vara con dos serpientes entrelazadas, es ampliamente reconocido como un emblema de la medicina y la sanación. En la mitología griega, el dios Asclepio, asociado con la curación, llevaba una vara con una sola serpiente enrollada, conocida como la vara de Asclepio. Este símbolo ha perdurado hasta nuestros días como un ícono de la práctica médica. Las serpientes enroscadas simbolizan la renovación y el rejuvenecimiento, debido a su capacidad de mudar la piel.
En la alquimia, la serpiente es un símbolo de la transformación y el proceso de la transmutación. La figura del Uroboros, una serpiente que se muerde la cola, representa la naturaleza cíclica de la vida, la muerte y la renovación. Este símbolo encapsula la búsqueda alquímica de la perfección y la inmortalidad. Los sueños son una ventana al inconsciente, y la serpiente es una figura recurrente en muchas experiencias oníricas. En los sueños, las serpientes pueden simbolizar una amplia gama de significados, desde el miedo y el peligro hasta la sabiduría y la renovación. Carl Jung y Sigmund Freud, pioneros en el análisis de los sueños, consideraban a la serpiente como un símbolo cargado de significados profundos. Para Jung, la serpiente en los sueños representa el inconsciente colectivo y los arquetipos universales, mientras que para Freud podía simbolizar deseos reprimidos y conflictos internos. Las serpientes en los sueños a menudo aparecen en contextos de transformación y cambio. Pueden indicar una amenaza o un desafío que el soñador debe enfrentar, o pueden representar un proceso de curación y autoconocimiento. La interpretación de estos sueños varía según el contexto y la experiencia individual del soñador. La presencia de la serpiente en los sueños subraya su papel como un símbolo poderoso y multifacético, reflejando las complejidades del inconsciente humano y las diversas interpretaciones de sus mensajes. La serpiente ha sido un símbolo constante en la exploración de la psique humana, tanto en la psicología moderna como en las antiguas tradiciones místicas. Su presencia en los mitos, sueños y rituales apunta a una conexión profunda con los aspectos más fundamentales de la mente y el espíritu humanos. En el contexto de la psicología, la serpiente puede representar los instintos primarios y las fuerzas inconscientes que influyen en el comportamiento y la percepción. La dualidad de la serpiente como símbolo de vida y muerte, sabiduría y engaño, refleja las contradicciones inherentes en la naturaleza humana. Las tradiciones místicas, como el Kundalini en el hinduismo, asocian la serpiente con la energía espiritual que reside en la base de la columna vertebral y puede ser despertada a través de prácticas espirituales. Esta energía serpentina, al ascender, lleva al individuo a niveles superiores de conciencia y comprensión. La serpiente también ha sido asociada con el poder femenino en diversas culturas y mitologías. En la tradición griega, Medusa, con serpientes en lugar de cabellos, es un símbolo de poder y peligro, cuya mirada puede convertir a los hombres en piedra. Aunque es una figura temida, también encarna una fuerza femenina poderosa y desafiante. En las culturas mesoamericanas, la diosa Coatlicue, madre de los dioses, es representada con una falda de serpientes, simbolizando la fertilidad, la vida y la muerte. Esta representación subraya la conexión de la serpiente con los ciclos de la naturaleza y el poder de la creación y la destrucción. El vínculo entre la serpiente y el poder femenino resalta su rol como guardiana del conocimiento oculto y la transformación. Las sacerdotisas y las figuras femeninas en la mitología a menudo están asociadas con serpientes, indicando su acceso a sabiduría profunda y poderes místicos. Esta asociación del poder femenino y la serpiente sugiere una relación compleja y multifacética que ha influido en cómo se perciben el género y el poder en diferentes culturas. La serpiente encarna la dualidad de la naturaleza humana y el universo. Su simbolismo abarca aspectos contradictorios como la vida y la muerte, la sabiduría y el engaño, la curación y el veneno. Esta dualidad es fundamental para comprender su papel en la narrativa bíblica y en otras tradiciones culturales. En la mitología azteca, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, representa la unión de la tierra y el cielo, lo físico y lo espiritual. Esta dualidad
refleja la capacidad de la serpiente para conectar diferentes dimensiones de la existencia. La dualidad de la serpiente también se observa en su papel en el jardín del Edén, donde introduce tanto el conocimiento como el pecado. Esta complejidad sugiere que la serpiente no puede ser entendida solo como un símbolo de maldad, sino como una figura que desafía y enriquece la comprensión humana. El simbolismo de la serpiente continúa resonando en el arte contemporáneo, donde se utiliza para explorar temas de transformación, poder y dualidad. Artistas modernos y contemporáneos han recurrido a la imagen de la serpiente para abordar cuestiones sociales, políticas y personales. En las obras de arte contemporáneo, la serpiente puede representar la lucha interna del individuo, la búsqueda de identidad y la confrontación con el cambio. Su presencia en el arte refleja la persistencia de su simbolismo y su capacidad para comunicar mensajes complejos y multifacéticos. El uso de la serpiente en el arte también puede ser una forma de cuestionar y redefinir las narrativas tradicionales, desafiando las interpretaciones convencionales y ofreciendo nuevas perspectivas. La serpiente, como símbolo, sigue evolucionando, adaptándose a los contextos culturales y artísticos actuales. El arte contemporáneo, al incorporar la figura de la serpiente, subraya su relevancia continua y su poder como símbolo universal de transformación y conocimiento. La serpiente también ha encontrado su lugar en la ciencia moderna, especialmente en la biología y la medicina. El estudio de las serpientes ha llevado a descubrimientos importantes sobre la ecología, la evolución y la fisiología. Los venenos de serpiente, por ejemplo, han sido utilizados en la investigación médica para desarrollar medicamentos y tratamientos para diversas enfermedades. La capacidad de las serpientes para regenerar su piel y curar heridas ha inspirado estudios sobre la regeneración celular y la curación. Además, las serpientes desempeñan un papel crucial en sus ecosistemas como depredadores y controladores de plagas, lo que subraya su importancia ecológica. Su estudio ha contribuido a una mayor comprensión de la biodiversidad y la conservación. La ciencia moderna, al investigar las serpientes, resalta su importancia no solo como símbolos culturales, sino también como organismos vitales para la comprensión del mundo natural y el avance del conocimiento científico. La figura de la serpiente, con su rica historia de simbolismo y significado, sigue siendo relevante para el futuro de la humanidad. En un mundo en constante cambio, la serpiente representa la capacidad de adaptación, transformación y renovación. Las lecciones aprendidas de la serpiente en la mitología, la religión, la psicología y la ciencia nos invitan a reflexionar sobre cómo enfrentamos los desafíos y buscamos el conocimiento. La serpiente nos recuerda la importancia de equilibrar la sabiduría y la precaución, el poder y la responsabilidad.